Buenos días, iglesia. El Señor te continúa bendiciendo en esta preciosa mañana, ya 13 de diciembre, dando gracias a Dios por este nuevo día y dando gracias a Dios también por el privilegio de poder compartir su palabra. Quería seguir la misma línea de nuestro pastor Rubén. Hace un par de domingos trajo ese verso que está en Hebreos 2:1 y dice la palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia. Dice la palabra aquí, es necesario, y dice con más diligencia. Algo necesario es algo donde no hay opción. Es necesario que tú y yo, con más diligencia, atendamos. Es necesario que tú y yo, con más diligencia, la pongamos por obra. Como bien dice Santiago, no solamente se contenten con escuchar la palabra, sino también llévenla a la práctica, pónganla por obra. Es necesario prestar atención. Este verso para estos tiempos es necesario poder verdaderamente hacer lo que nos manda hacer, y es prestar atención a la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios. Y el hacer la palabra de Dios no es hacer el versículo que me gusta, no es sacar un versículo aquí, un versículo allí, y estos son los dos que me convienen, y estos son los dos que voy a poner en práctica. No, la palabra de Dios se compone desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, y a nosotros nos conviene, y es necesario, no solamente que atendamos a ella, sino que también con más diligencia la pongamos en la obra, a la práctica. Es importantísimo, es un sentido de urgencia. Este verso es como eso, me acuerdo de esos avisos que están en las carreteras a veces, cuando están en construcciones, que te ponen esos avisos diciéndote hay un desvío, el carril se va estrechando. En ese momento uno tiene dos opciones: uno decide obedecer la señal de tránsito que te dice baja la velocidad, muévete a la izquierda, muévete a la derecha, o decidimos eso y pues nos libramos del mal, o seguimos adelante y nos comemos todos los letreros y ahí pues lo que venga. O nos ponen un ticket o nos derricamos por un hoyo. Por eso es la palabra de Dios tan importante cuando dice aquí que es necesaria. Esto no es una opción. Aquí te está advirtiendo de que si no lo haces hay consecuencias, y las consecuencias son que nos deslizamos. Y es triste hoy día ver a nuestro alrededor en la congregación hermanos que allí asistían una vez, que corrían la carrera con nosotros. Ya hoy día tristemente no los vemos. ¿Qué sucedió? Pues no sé, pero a nosotros se nos está dando este aviso, esta alerta de que necesitamos crecer, de que no podemos seguir estancados donde comenzamos cuando éramos bebés espiritualmente hablando. No podemos seguir en ese mismo lugar. Tenemos que ir creciendo en nuestro caminar diario con el Señor. Tenemos que ir ahondando en la palabra. Tenemos que ir ahondando en nuestro crecimiento con el Señor. Y dice este verso en Hebreo, en el mismo capítulo de Hebreo, capítulo 5, versículo del 12 al 14. Dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Y no es que las cosas básicas de la palabra de Dios son malas, al contrario, nos dan esa base, esa fundación que necesitamos como cristianos, pero es un momento, todo tiene, como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo donde aprendemos lo básico, hay un tiempo donde tenemos que seguir creciendo como cristianos. Dice: son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea que necesitamos seguir creciendo. Es un proceso tanto en lo espiritual como en lo físico. Te digo por mis hijas, yo he visto su crecimiento obviamente, y desde que nacieron hasta el sol de hoy, donde han llegado, han sido porque han comido el alimento necesario. Se les dio su alimento de leche cuando necesitaban leche, luego se les dio su alimento de arroz, de papilla cuando necesitaban papilla, y así sucesivamente hasta el día de hoy.
y obviamente eso es todo un proceso. Y esa es la vida de nosotros, es un proceso en el Señor. Pero sí, obviamente, si obedecemos, sí, obviamente, si nos alimentamos de la alimentación correcta, entonces obviamente seremos los adultos espirituales que necesitamos ser para el momento en que Dios tiene ya ese momento que ya Dios tiene preparado. Entonces, la madurez espiritual no simplemente viene de yo leer y tener ese contacto con la palabra de Dios. La madurez espiritual viene de yo tener, de yo poder hacer la palabra de Dios. La leí, me la escuché, la escuché del pastor en la iglesia el domingo, en la congregación, pero también es el yo hacerla y llevarla a la práctica. Necesito crecer como cristianos, necesitamos crecer como cristianos. No podemos seguir estancados en el mismo lugar de hace 10 años atrás. Eso es parte de la vida diaria, eso es parte del crecimiento de cada uno de nosotros. Y es una acción y es una decisión también que tenemos que tomar cada uno. Te lo digo porque hay una parábola, la de los dos cimientos, todos las conocemos. Esa parábola se tomó una decisión. Eran dos personas, eran dos construcciones. Uno decidió escuchar y hacer. Ese paso extra de hacer lo que se escuchó fue lo que le llevó a este hombre a tener una construcción exitosa. Este hombre construyó, me encanta donde dice que cavó y ahondó. La vida del cristiano no es una vida superficial. La vida del cristiano es una vida de cavar cada día, de ahondar cada día. Y cuando llegamos a la roca que es Cristo, allí plantar nuestra edificación, allí construir nuestra edificación. Esa es la importancia de nosotros, cavar y ahondar, para que cuando vengan las situaciones, porque no estamos exentos ninguno de situaciones, pero sí van a llegar las situaciones, pero sí tu casa ha sido, si tu fundación ha sido cavada, si tu fundación ha sido ahondada, si tu fundación, tu cimiento de esa propiedad, de esa casa, de ese edificio fue puesto sobre la roca, te aseguro, porque la palabra lo dice así, que cuando lleguen los tiempos, cuando lleguen el mal tiempo, cuando lleguen las tempestades y las aguas suban, esa casa será, podrán pegar contra ella, pero esa casa se mantendrá sólida, se mantendrá firme. Es una importancia en estos tiempos que estamos viviendo, como bien dice este verso que te leí ahora, para poder distinguir lo malo de lo bueno, dice la palabra de Dios. Necesitamos, a fuerza de práctica, estar capacitados. Necesitamos estar instruidos por la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, dice la palabra, a la cual hacemos bien en prestar atención. ¿Por qué hago bien en prestar atención? Porque es la que me va a ir llevando, es la que me va a ir instruyendo, es la que me va a ir guiando, es esa lámpara a nuestros pies. Y hablando de estar a los pies del Maestro, me viene a la mente cuando estaban Marta y María ocupadas, Marta por tenerle una fiesta al Señor, tenerle la casa arreglada, tenerle la mesa preparada, y María, desde que entró Jesús por la puerta, se tiró a los pies de Jesús. Y a veces que nos sucede a nosotros, a mí me sucede mucho también, donde a veces en el ajetreo del diario no hago las cosas que hizo María, que fue tirarse a los pies del Maestro, a recibir allí lo que no se le puede quitar, que es esa instrucción del Maestro, esa enseñanza del Maestro, que es la que nos lleva a nosotros a seguir en ese crecimiento espiritual. Y sí, María tuvo eso, esa parte la supo aprovechar mejor que Marta. Por eso te digo en esta hora, iglesia, que seamos esas Marías, seamos como Zaqueo, que cuando se enteró que Jesús iba a pasar por Jericó, dice que se mandó corriendo y se subió al tener una estatura tan pequeña y no poder alcanzar a verlo. Dice que él quería tener ese encuentro con Jesús, acomodó el lugar y se mandó y se subió en un árbol. Seamos como esa María, seamos como Zaqueo, que tienen esa hambre, tienen ese deseo de seguir en su vida espiritual, en ese crecimiento de su vida. No solamente es
tirarme allí a los pies del maestro, a arreglar la mesa, no solamente es a cortar aquello, a hacer lo otro, sino también a tener ese crecimiento, a tener ese deseo de seguir en ese avance de nuestra vida cristiana. Necesitamos eso en estos tiempos que estamos viviendo para poder distinguir lo bueno de lo malo. El Señor Jesús mismo nos dijo en Mateo que cuidado, los discípulos preguntándole, ¿y qué señales van a ver? Y él dijo, mirad que nadie os engañe. Para que no nos engañen, tenemos que conocer la verdad. Para que no nos metan una mentira, necesito conocer la verdad. ¿Cómo conozco la verdad? Cavando. ¿Cómo conozco la verdad? Ahondando. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir siendo instruidos por esa palabra de vida. Y como bien le dijo el Señor a Marta, María decidió tomarla mejor y nadie se la quitará. Te sigo bendiciendo en esta hora, iglesia. Como nuestro pastor nos despide siempre, el Señor te bendice y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendiciones hasta que sobreabunde.